Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Turameja abrió el camino para que la riqueza viniera al mundo. Es significativo enfatizar que fue Esu quien causó la enfermedad de la hija de Olokun y de la esposa de Alá. Él también fue responsable de esconder todas las tortugas valiosas en el cielo y en la tierra. Ideó el subterfugio que creó una atmósfera favorable para ayudar a Tura-Meji. Cuando la policía celestial regresó al cielo, informaron a Olodumare lo costoso que se había vuelto comprar siquiera una sola tortuga en la tierra. Olodumare pensó que probablemente esto se debía a la pobreza reinante en la tierra y al hecho de que las personas se habían vuelto muy injustas. Entonces, Olodumare ordenó al tesorero celestial que abriera las puertas del tesoro para que el dinero descendiera hacia la tierra. Entonces, una constelación de riqueza partió en dirección al mundo. Una vez más, Esu fue a ver a Tura-Meji y le dijo que el dinero venía en grandes ejércitos hacia la tierra, pero que solo entraría en la casa de un anfitrión que decorara su morada con las cosas que los visitantes celestiales comían y disfrutaban. Esu aconsejó a Tura-Meji que extendiera una tela blanca frente a su casa y que tuviera bastante ñame machacado, ewo en yoruba, yobobo en bini, para esparcirlo por el área. Después de alertar a Tura-Meji de que los visitantes celestiales se estaban acercando, Esu fue a encontrarse con los ejércitos del dinero en el camino y les advirtió que la gente del mundo era demasiado desordenada para ofrecerles un alojamiento adecuado. Les dijo que había un solo hombre llamado Albam Tura-Meji que era capaz de brindarles una hospitalidad digna. Sin detenerse en ningún otro lugar, marcharon hacia la casa de Tura-Meji, donde en efecto encontraron una atmósfera acogedora donde podían prosperar. Así fue como Tura-Meji se convirtió en la persona más rica del mundo conocido en ese tiempo. Cuando Tura-Meji aparece en la adivinación para un hombre pobre, se le debe decir que reciba su propio Ifa y que realice el sacrificio necesario, después de lo cual su fortuna florecerá sin lugar a dudas.